Ahora vamos a ver una placa Haswell. Vamos a verla de nuevo con el analizador lógico, como estuvimos viendo las placas más antiguas, estuvimos viendo otras arquitecturas. Ahora vamos a trabajar sobre Haswell utilizando el analizador lógico. Es muy importante, esto yo creo que es una de las partes más importantes de todo lo que estamos viendo, porque estos procesadores son nuevos, digamos. Esto es un procesador Core i de cuarta generación. El Core i de quinta generación es básicamente lo mismo, inclusive hay placas que pueden utilizar cualquier uno de los dos procesadores. Y lo bueno de estos procesadores es que son equipos que tienen un valor, son equipos vienen con Core i3, Core i5, Core i7, entonces son equipos donde normalmente el cliente quiere repararlos, está dispuesto a reparar estos equipos y nosotros tenemos que estar preparados. Otro punto muy importante es que estos procesadores son carísimos y se queman bastante. Entonces es muy importante saber diagnosticarlos lo más rápido posible para no estar perdiendo horas con un procesador quemado, o bien no descartar una placa que podría tener reparación. En este caso, por ejemplo, es un Core i7, es una máquina que un cliente me trae y puede tener reparación, y quizás por un diagnóstico malo de mi parte yo la descarto considerando que es un CPU quemado, uno más de la lista, ya que se están quemando bastante estos procesadores. Entonces es muy importante sacarle el jugo. Hay que sacarle el jugo a la información para poder sacarle el jugo a estas placas. Si vemos que tenemos un i7 quemado, se despacha. Si vemos que el procesador presenta señales de vida y que no aparentamos tener problema en el procesador, seguimos trabajando. De esa forma vamos a poder optimizar nuestros tiempos y aumentar las reparaciones para poder tener un beneficio mayor en nuestro día a día. Entonces es muy importante. Como les decía, esta placa la vamos a ver con el analizador lógico, que esto es esta técnica que yo desarrollé, estoy todavía desarrollándola, aprimorándola. Pasé bastante tiempo eligiendo punto por punto de esta placa para poder analizarla, ver sus defectos, simular fallas, ver bien su secuencia de arranque, transferencia de datos, señales de clock, todo lo máximo que podamos ver. Miren la cantidad de cables que le hemos puesto a esta placa, porque es muy importante que la conozcamos lo máximo posible. Y de esta forma, que ya estuvimos viendo en otras placas, utilizando el analizador lógico, podemos ver muchas cosas. No solamente la verdadera secuencia de arranque, porque los diagramas tienen errores, los diagramas son algo básico, genérico, pero necesitamos encontrar la verdadera secuencia de arranque, necesitamos encontrar los puntos claves, necesitamos simular fallas, y de esta forma podemos hacerlo. Es algo que no solamente pretendo que ustedes vean, sino que es una técnica que pretendo que ustedes apliquen, aprendan. La idea es que cada vez que tengamos una nueva arquitectura o una arquitectura que no conocemos, lo único que necesitamos hacer es invertir algunas horas de un día, o invertir un día en nuestro mes, para poder cablear una placa de esta forma y poder analizarla con un analizador lógico, con un osciloscopio, para poder entenderla. Después salvar capturas, tomar notas, y ya sabemos cómo la placa funciona, ya sabemos identificar una gran cantidad de problemas, y vamos a aprender también a desarrollarnos sin el diagrama, porque siempre estamos buscando formas de desarrollarnos sin el diagrama. Porque otro problema que estamos teniendo con estas arquitecturas más nuevas es que hay menos información. Si ustedes se fijan, el datasheet de este procesador prácticamente no tiene información. Hay un montón de señales, de puntos, que si ustedes buscan en el datasheet va a aparecer señal tal, pertenece a la esfera número tal, pero no te explica nada. Entonces lo que necesitamos es aprender por nuestra cuenta, porque hoy en día diagramas están más complicados de conseguir, buenos archivos de BIOS están más complicados de conseguir, datasheets están complicados de conseguir. Cuando los conseguimos en realidad no están tan complicados, pero están reducidos. Tanto Intel, cuanto AMD, cuanto Texas. Si ustedes se fijan, los datasheets que distribuían años atrás son completísimos. Secuencias de arranque, detalles de cada señal, todos los detalles que ustedes necesitaban estaban ahí. Eran datasheets de 800, 900 páginas. Sin embargo, ahora los datasheets tienen 140 páginas.
Por eso es muy importante, ya que el fabricante no nos está dando esa información, nosotros tenemos que saber sacar esa información. Y eso es lo que nos va a ayudar a seguir en esto. Nos va a cambiar la mente para poder descubrir mejor cómo funciona el equipo y poder seguir reparando todas estas nuevas tecnologías que están viniendo. Bien, sin más preámbulos, vamos un poquito a nuestro analizador lógico. Acá yo ya separé algunos, voy a darle un run y stop. Acá yo ya separé algunas señales para que empecemos. Obviamente después vamos a sacar y poner otras. Pero acá básicamente yo ya tengo lo que es el Power Good de mi 0675. En el momento, recuerden la secuencia de arranque. Volvamos. Nosotros vamos a tener las tensiones S5. Vamos a tener después tensiones S3, que es tensión de la RAM. Y después nos vamos a disparar en S0. Yo me voy a concentrar en el S0 porque estamos analizando un equipo que enciende sin video, que es el mayor problema de estos equipos. Y en realidad considero que es el problema más difícil de reparar. Un equipo que no enciende es mucho más fácil, suelen ser otros problemas. Y es mucho más fácil de diagnosticar también. Sin embargo, un equipo que enciende y no muestra imagen puede tener cualquier consumo, puede tener cualquier síntoma, digamos, y por eso yo me concentro siempre en lo que es S0. Del S3 en adelante, digamos. El equipo va a arrancar, tiene sus tensiones S5, tiene sus tensiones S3, que es la tensión de la RAM, 1.35, DDR3L. Este equipo todavía usa DDR3L. Y después, que tiene la tensión de la RAM. Cuando dispare el S0, va a empezar a activar, primero, va a activar fuente de 0675, va a mandar a activar el regulador del procesador. Vamos a tener también la activación de las otras fuentes que son 1.05, 1.5, 3.3 S0, que acá puse como 3V S0, 3 volts S0, pero son 3.3. Vamos a tener 5 volts S0. Todas las fuentes que sobran van a ser activadas en el estado S0. En S5 ya sabemos que tenemos 5 y 3 volts. En S3 tenemos la RAM. En S0 el resto. Acá nosotros vamos a acompañar cómo arrancan todas las fuentes del estado S0. Después que todo esto arranca, ya empezamos a acompañar lo que sería el V-Core Power Good, que se llama VR Ready. Yo acá estoy haciendo referencia a lo que son los nombres de las señales internamente en el CPU. Si ustedes buscan, porque estos nombres, como ya saben, pueden cambiar de diagrama para diagrama. Sin embargo, adentro del CPU siempre van a tener el mismo nombre. Cuando ustedes van al diagrama, al esquema de la placa, del lado de adentro de nuestro CPU, ese nombre siempre está igual. Entonces yo estoy utilizando esos nombres para que ustedes se ubiquen. Acá, por ejemplo, también estoy utilizando en realidad los dos. Acá figura como ALSYS Power Good, pero también figura como VCCST. VCCST es VCCST Power Good, aparece dentro de mi CPU. También tengo acá SMPG Control, aparece adentro de mi CPU el nombre de esta señal. VRN y VR Ready también están directamente del procesador. Estas son señales, todas estas señales trabajan con mi procesador, que es procesador más chipset, PCH más CPU, ¿no? PCH Power Oc. Y después tengo SYS Power Good, que acá le puse CPU SYS Power Good para no confundir, digamos, pero SYS Power Good es lo que ustedes van a encontrar adentro del procesador en el diagrama. Vamos a acompañar un poquito esta secuencia. Del vamos, ya les puedo decir que no cambia mucho a lo que sería un procesador de tercera generación de Intel. Cuarta y quinta respetan muchas cosas. Las mayores diferencias que he notado principalmente son estas señales VRN, VR Ready, que ahora vienen directamente del procesador. El procesador está bastante más activo en lo que es la secuencia de arranque. Y después hay algunos otros detalles que, bueno, lo veremos. Pero la base, por suerte, sigue siendo muy parecida. Vamos a conectar. Voy a conectar acá en la fuente de alimentación mi placa.
Habrán notado que dejé un pedazo de pantalla en azul acá al lado porque esta placa muestra imagen por HDMI y así ustedes van a poder acompañar cuando el equipo muestre imagen. Voy a darle Run, presiono el botón de Power, que tengo un cablecito soldado, empieza a arrancar el equipo, mostró imagen, yo voy a dar Stop, saco la fuente de alimentación y ahora vamos a analizar qué es lo que tenemos acá. A ver, primeramente, después que nosotros tengamos lo que es SMPG Control, que sería un habilitador de los 0675 de la memoria RAM, la tensión de BTT de la RAM, este terminal SMPG Control trabaja en el procesador para habilitar o deshabilitar lo que sería la tensión de BTT de la RAM. Porque cuando estamos en estado S3, lo que el procesador está haciendo es permitiendo que los 1.35 de la RAM sigan presentes, pero sin embargo los 0.675 los corta para ahorrar energía cuando el equipo está en suspensión, está en estado S3. Después, cuando nosotros presionamos el botón para arrancar de nuevo el equipo, los activa nuevamente. Ese control lo hace por aquí. Esta señal, en estas que elegimos, esta señal va a ser la primera en arrancar. Después vamos a tener VRN, que es Voltage Regulator Enable, es la habilitación del VCore. La habilitación del VCore es muy temprana, digamos, arranca bastante rápido. Después lo que podemos acompañar acá después de un tiempito es BCCST Alsys Powergood. BCCST Powergood es un terminal que está en el CPU, que es un Powergood justamente del CPU para ver que las fuentes de 1.05 principalmente ya arrancaron normalmente. Acá en esta placa tenemos 1.35, 1.05, 3BS0, todas conectadas a Alsys Powergood, y este Alsys Powergood está conectado a BCCST del CPU. Entonces el CPU controla todas estas fuentes que estén funcionando correctamente, y entonces cuando esto pasa a estar en estado alto, esto es una señal que le va al CPU y el CPU nos devuelve VR Ready. El CPU dice, perdón, y después tenemos VR Ready por parte del Voltage Regulator. Volviendo, vamos a tener la habilitación de 0675. Arrancamos a levantar las fuentes de S0. Vamos a tener la habilitación VR Enable del regulador del CPU, el VCore. Después vamos a tener la habilitación de estas fuentes 1.05, 3BS0, 5BS0 y 1.5. No puse las señales que habilitan estas fuentes, por ahora al menos, porque son las básicas, Sleep S4, Sleep S3, son señales bastante básicas y me parece que sobran inclusive, ¿no? Ya voy a explicar un poco mejor. Después lo que vamos a tener, como les decía, el VR Ready. Y una vez que tengamos todas estas tensiones funcionando perfectamente, volvemos a tener PCH Power Off. Tenemos PCH Power Off, y después que tenemos PCH Power Off se comporta de la misma forma que un Ivy Bridge. Se comporta de la misma forma que la generación anterior. Si tenés PCH Power Off, empieza la lectura de la BIOS. Acá está mi SPI. Acá empieza a leer la BIOS. Empieza la transferencia de datos. Si tenemos SPI, tenemos también clock, porque con la información que tenemos en la SPI vamos a poder informarle al chipset, que es programable, chipset CPU, procesador, vamos a informarle a nuestro procesador, que es programable, qué frecuencias tiene que tener en sus salidas. Por lo tanto, tenemos todas las fuentes S0 funcionando normalmente, tenemos PCH Power Off. Una vez que tenemos PCH Power Off, empezamos a leer la SPI, la BIOS. Ya estamos leyendo ese firmware, entonces el procesador sabe que tiene que sacar los clocks. Empiezan a venir clocks.
Después, otra señal que yo elegí acá es CPU sys power good, o sea, sys power good que está dentro del CPU, y ya sería una confirmación que está todo bien, que todas las fuentes arrancaron bien. Esta sería la secuencia de arranque primaria, digamos, ¿no? Ahora lo que yo quiero es empezar a simular fallas, como siempre hice, como hice en otros casos, ¿no? Simular fallas, cambiar un poco de señales para que ustedes se vayan orientando mejor. Quizás al inicio se sientan un poquito mareados con estos cambios, algunos pequeños cambios, como por ejemplo este BR Ready que aparece tan repentinamente. Inclusive el BR Ready sube estado alto antes de PCH Power y eso nos puede confundir un poco. Pero vamos a hacer un par de pruebas para que ustedes vayan familiarizándose con lo que son las fallas de este equipo, la secuencia de arranque, los detalles, todo lo que puede ocurrir. Por ahora esta información ya está bastante interesante, pero fíjense en que creo que hasta ahora hemos utilizado, no sé si hemos utilizado ni mitad de los terminales que vamos a analizar. Esto es el primer paso. Ahora vamos a ir jugando un poco con los acontecimientos para poder ver bien defectos que pueden ocurrir y otros pasos de la secuencia de arranque para orientarnos mejor y entender que nuestro procesador está funcionando. Por ahora está funcionando perfectamente bien. Fíjense que el procesador recibió PCH Power y respondió leyendo mi BIOS. Eso ya es trabajo del procesador. Además de eso, liberó clock. El generador de clock es trabajo de mi procesador. Hasta ahora, esta es una máquina que yo no descartaría jamás. Esta es una máquina que merece mi tiempo. Merece que yo siga trabajando en ella porque mi CPU está presentando señales de vida. Cortemos ahora. Voy a cambiar un par de cosas para que sigamos viendo los detalles de esta arquitectura.